tengo la oportunidad hoy de otra vez estar aquí con ustedes y hoy vamos a hablar pensando generacionalmente sobre la serie El legado, pensando generacionalmente. Ese es el título del mensaje, el pensar generacionalmente. Y quiero que me acompañes al libro de Mateo capítulo 22, verso 32. Hay una escritura que es citada también por Marco y Lucas, casi idéntico, de una manera casi idéntica, con alguna variación, pero enfatizando exactamente lo mismo. Mateo capítulo 22, verso 32, dice la escritura que Jesús, hablando con los fariseos, los saduceos, los religiosos que estaban ahí cuestionándolo y haciéndole preguntas, Jesús les respondió de esta manera: Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Dice Dios de Abraham, una generación, Dios de Isaac, otra generación, Dios de Jacob, otra generación. En otras palabras, Dios se da a conocer como un Dios multigeneracional. A Dios le interesan las generaciones. Hay personas que tristemente viven porque el aire es gratis. Si le cobraran el aire no respirarían. Y hay personas que simplemente toman la vida y viven, y nunca se hacen preguntas existenciales importantes, como ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy? ¿Qué soy? ¿Dónde voy? Preguntas existenciales. No, hay gente que nunca se pregunta, hay gente que no piensa, que simplemente vive. Hay algunos que se levantan en la mañana, tiran la chancla y para donde apunta la chancla ahí agarran. No viven con propósito. No viven con metas, con objetivos, simplemente lo que la vida me traiga. Son como hoja seca llevada por los vientos de las circunstancias. Son como simplemente están boyando en la vida, están flotando y están siendo llevados de aquí para allá. Y nunca se preguntan en qué consiste la vida. Lo cierto es que tu vida trasciende tu propia existencia. Voy a decirlo de nuevo, tu vida trasciende tu propia existencia. Y celebro que los jóvenes estén aquí y ojalá que no anden por allí dando vuelta, perdiendo el tiempo. Enfócate, porque esta es una palabra muy importante para ti. Escucha esto, presta mucha atención. Dios es un Dios multigeneracional. ¿Por qué? Porque la vida trasciende tu propia existencia. Cuando tú ya no estés aquí, tu semilla seguirá germinando sobre la tierra. Cuando dice que Él es el Dios de Abraham, una persona, el Dios de Isaac, una persona, el Dios de Jacob, una persona, primero se identifica como un Dios personal. Diga conmigo, Dios es un Dios personal. Ama a toda la gente, pero Él me ve a mí como un individuo, como una persona. Y Dios no se relaciona conmigo como un grupo, como un montón. Dios se relaciona personalmente. Tiene esa capacidad Dios de que pueden haber billones de personas, pero Él te identifica a ti en medio de esos billones de personas. Qué increíble que es Él. Y cuando dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está hablando que es un Dios multigeneracional, que trasciende una generación. Y Dios quiere que tú entiendas que tu vida va más allá de tu propia existencia. Tú vienes de una semilla que estuvo sobre la tierra. Y tú vas a dejar una semilla sobre la tierra. Y cuando tú no estés aquí, tus hijos y los hijos de tus hijos estarán aquí sobre la tierra. Y de eso es de lo que se trata legado. Les decía el domingo pasado que no es lo mismo legado que herencia. Aunque algunos reciben un pesado legado como herencia. Herencia es lo que uno recibe y cuando hablamos de herencia, pensamos en herencia, estamos pensando en términos materiales. ¿Qué le puedo dejar a mi hijo? Algunos tristemente le dejan puras deudas nomás. Pobrecita la viuda y los hijos. Pero hay otros que están pensando, y los dije el domingo pasado, eso tiene su lugar y es importante, pero no es lo más importante. Pero el legado tiene mucho más que ver que simplemente con bienes materiales. El legado es donde tú dejas
algo que trasciende tu propia generación, y parte de ese legado es que tú lo dejes a tus hijos mejor posicionado que como te dejaron a ti las generaciones pasadas. Lo decía también el domingo pasado, que la vida es como una carrera de la posta, le decimos, o carrera de relevo. Esa carrera donde son varios los que corren y se posicionan en diferentes puntos en la pista y tienen un palo, y el primero que corre, tiene que dar toda la vuelta y tiene que correr lo más rápido posible, y le pasa en un tramo la posta o el palo al otro corredor, y ese vuelve a correr. Y la vida es así. Y a veces alguien se tropezó, cayó o no corrió lo suficientemente rápido y te atrasó. Y tú tomas la vida ya con atraso. Y tienes que correr lo más rápido que puedas para tratar de alcanzar al corredor que va adelante. Un legado. Dios quiere que dejemos un legado, pero para poder dejar un legado tenemos que empezar a pensar generacionalmente. Si usted se despierta a pensar generacionalmente, te aseguro que tu vida se llenará de pasión, se llenará de energía, de entusiasmo, porque tú sabes, la vida me trasciende a mí mismo. Cuando yo no esté acá estarán mis hijos. ¿Y cómo voy a dejar posicionado a mis hijos? ¿Les voy a dejar una herencia de bendición o les voy a dejar una herencia de dolor? ¿Qué le estoy dejando a mis hijos? Cuando tú vives complaciendo tus propios deseos, cuando tú vives complaciendo tus caprichos, cuando tú vives una vida egoísta, enfocada en ti mismo, pobre de la siguiente generación. Pobre de la siguiente generación. ¿Dónde lo estás dejando posicionado? En el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 20 y 21, por la fe, Hebreos 11, verso 20 dice, por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Me gustaría que subrayaras esa palabra previendo, previendo. Y piensa un poco sobre esa palabra. Dice que por la fe Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios generacional. Isaac dice que por la fe, él al borde de su muerte bendijo a Jacob y Esaú, sus dos hijos varones, los bendijo, dice, previendo lo que les esperaba en el futuro. La palabra previendo es una palabra compuesta. Dice, la palabra pre significa anticipadamente. En otras formas está diciendo, vio anticipadamente hacia su futuro. ¿Estás aquí conmigo? Vio anticipadamente hacia su futuro. Hacia el futuro de Jacob y hacia el futuro de Esaú. Vio anticipadamente. Cuando tú piensas generacionalmente, buscas el corazón de Dios y por medio de un acto de fe conectas tu corazón al corazón de Dios y tú puedes ver más allá cuando tú ya no estés y puedes ver la vida de tus hijos y puedes visionar por ellos, puedes soñar por ellos y puedes posicionarlos en una herencia de bendición. Previó. Es decir, él pensó, cuando yo ya no esté aquí, ¿qué será de Jacob? ¿Qué será de Esaú? Y entonces dice que él los bendijo. La palabra bendecir significa buenos deseos, entre otras cosas. La palabra bendecir significa desear buenas cosas. La palabra bendecir es profetizar algo bueno que viene de parte de Dios. Hay gente que abre la boca para maldecir. Y no tienes que usar necesariamente la palabra maldición o la palabra bendición. No tienes que usarla necesariamente. Pero con lo que tú le deseas, ¿estás bendiciendo o maldiciendo a alguien? La Escritura enseña que en nuestra boca hay poder de dar vida o de dar muerte. Y hay padres que maldicen a sus hijos, aun cuando no tienen la intención de hacerlo. A veces inconscientemente. Porque le dicen al hijo, vas a ser un fracaso, no vas a llegar a nada en la vida, vas a ser un infeliz, todo te va a salir mal, nunca vas a lograr nada, eres un bueno para nada, un cabeza dura.
no se espera nada bueno de ti. Todo eso son maldiciones. Pero lo cierto es que como padre estamos para bendecir a nuestros hijos. ¿Cómo lo bendecimos? Cuando prevemos, previendo. Cuando podemos mirar de donde estamos hacia el futuro y podemos buscar el corazón de Dios para decir, Dios, mis hijos van a triunfar donde yo fracasé. Me puedo parar de donde estoy, mirar hacia el futuro y decir, lo que yo he vivido, mis hijos no lo van a vivir. Yo corté una herencia de dolor, yo corté una herencia de fracaso, corté una herencia de trauma, yo corté una herencia de maldición y ahora yo estoy mirando hacia el futuro y no voy a dejar a mis hijos posicionados en la misma herencia de dolor. Esa herencia de dolor es herencia de una vida lejos de Dios, es herencia de fracaso. Queda ya en el pasado. Yo estoy escribiendo una nueva historia y estoy previendo que mis hijos estarán en una tierra de bendición. Previendo. Padres que se ocupan de sus hijos, en pensar por ellos. ¿Qué tiene Dios para ellos en el camino? ¿Qué es lo que Dios tiene para ellos? ¿Cómo los posiciono? Dice que previendo, es decir, miró y Dios le permitió ver. Y usa la palabra por la fe. Por la fe, no hay otra manera. No tenemos la bola de cristal, o hay alguien que tiene una bola de cristal aquí. No podemos adivinar el futuro. Algunos van a que le lean las manos, que le tiren las cartas del tarot, que le lean la borra del café. Tantas tonterías. Tratando de anticipar al futuro. Pero lo cierto es que el único que conoce el futuro, que sabe todas las cosas y que tiene poder de alterar las cosas cuando Él quiere, ese es Dios. Y por la fe, la única manera, por la fe, que puedes tú conectar al corazón de Dios y puedes mirar hacia adelante. Y entonces puedes bendecir. La palabra bendecir significa abres la boca y hablas cosas buenas, esperas, visionas, sueñas donde tus hijos un día estarán. Y no se trata de eso. Y escucha bien esto, por favor. No se trata de proyectar tus frustraciones en tus hijos. Siempre quise ser un abogado y no pude. Entonces, hijo, ahora tú tienes que ser un abogado. Le estás proyectando tu frustración. No hagas eso. Busca el corazón de Dios. Sueña, planea, pero no proyectes tus frustraciones en ellos. Previó. Y entonces el verso siguiente, usted lo puede ver ahora, Jacob, el hijo de Isaac, dice que cuando estaba a punto de morir, mire lo que hace él. Usted siempre va a hacer lo que usted vio hacer. Indefectiblemente. Esa es la tendencia humana natural. Y Jacob vio cómo su padre Isaac usó el poder de su bendición para posicionarlo a él y a su hermano. Pudo ver a través de la fe. Y entonces ahora, mire lo que hace Jacob. Jacob entiende que su vida trasciende su propia vida, incluso la vida de sus hijos. Y mire lo que hace Jacob. Jacob ahora, cuando está a punto de morir, verso 21, bendice a cada uno de sus nietos, a los hijos de José, y adora apoyándose en la punta de su bastón. ¿Qué imagen? Mire, la Biblia captura esta imagen. Y Dios quiso encuadrar esa imagen. Encuadrar esa imagen para nosotros. No siempre la Biblia nos da detalles, pero aquí hay un detalle muy importante. Porque dice que Jacob sabe, ya su nombre no es Jacob, ahora su nombre es Israel, y llamativamente Dios usa el nombre Jacob. ¿Por qué?
porque está apuntando que es la raíz de Isaac, que viene de Abraham. Está hablando de generaciones. Pudiera haber usado el nombre Israel, pero usa el nombre Jacob. Y entonces cuando usa el nombre Jacob, dice que él, sabiendo que está a punto de morir, ahora él no solo bendice a sus hijos, sino que él bendice a sus nietos, a los hijos de José, uno por uno. Se toma el tiempo de bendecirlo. La palabra bendecirlo, otra vez, y usted lo puede leer la Biblia, la bendición de Jacob sobre sus nietos. Él habla palabras proféticas sobre la vida de sus hijos. Él los posiciona en una herencia de bendición, hablando palabras proféticas sobre la vida de sus hijos, sabiendo que eso tiene poder para marcar algo. Y después que hace eso, dice que apoyado, es decir, probablemente dobló una rodilla o tal vez dobló las dos, no es relevante eso, pero se apoya sobre el bastón. O tal vez ni siquiera los años y el hecho que estaba a punto de morir le permitían doblar la rodilla, y tal vez simplemente su bastón, que es el que él usa para apoyarse y caminar, él necesita ese bastón en sus últimos días, depende de su bastón, no se desprende de su bastón, y ahora él usa ese bastón para apoyado en él, probablemente encorvándose en señal de reverencia, se apoya en el bastón, probablemente apoya la cabeza en el bastón, y ahí adora a Dios. La palabra adoración viene de la palabra rendición, la palabra sacrificio, la palabra entrega. Y lo que Jacob está haciendo es lo que él hizo el resto de sus días cuando tuvo ese encuentro personal con el Dios viviente en Peniel. Cuando Jesucristo fue revelado en Peniel a Jacob, a partir de ahí, él empieza a reescribir su historia. Y cuando él empieza a reescribir su historia, fue una vida de entrega, fue una vida de adoración. Y él ahora adora. La expresión de adorar es porque él sabe, ahora hay una bendición, no solo sobre mis hijos, sino también sobre mis nietos. Yo ya me voy a ir de esta tierra, pero dejo a mis hijos y dejo a mis nietos posicionados en una herencia de bendición. ¿Cuántos dicen gracias Dios por eso? Ahora, quiero que veas conmigo, por favor, qué significa pensar generacionalmente. Cuando pensamos generacionalmente, yo entiendo que mi vida es una plataforma para las siguientes generaciones. Mi vida es una plataforma para las siguientes generaciones. No pienso que la vida solo se trata de mí. Y a ver mis hijos cómo se arreglan. Yo me la tuve que arreglar en la vida. A ver cómo se las arreglan ellas. No. Cuando yo pienso generacionalmente, como Dios piensa, como Dios ve la vida, yo sé que mi vida es una plataforma para mis siguientes generaciones. Y entonces me preocupo en dejar un buen legado. Porque si yo dejo un mal legado, voy a impactar negativamente a las siguientes generaciones. Y los voy a limitar en la capacidad de respuesta que ellos tengan activamente ante la vida. Si yo no estoy pensando en dejar un buen legado, entonces yo estoy deteniendo, yo estoy lisiando, yo estoy de alguna manera impidiendo a mis siguientes generaciones que ellos puedan estar bien posicionados ante la vida, porque van a empezar con desventaja. Por eso hoy vemos tantas víctimas sociales. Por eso hay tantas víctimas sociales. Por gente que no piensa generacionalmente. Por gente que vive una vida egoísta enfocada en sí mismos. Tengo que dejar de pensar como víctima, dejar de sentirme víctima de aquello, víctima de lo otro. Es que yo no tuve esto, es que yo no tuve aquello, es que usted no sabe lo que yo tuve que vivir, es que usted no sabe lo que yo tuve que pasar, es que usted no sabe de dónde yo vengo. Tenemos que terminar con las excusas
y entender, yo nací para dejar un buen legado sobre la tierra. No me importa lo que pasó antes de mí, ahora yo me levanto como un Abraham y escribo una nueva historia para mis siguientes generaciones. Alguien se tiene que levantar, alguien se tiene que levantar como Abraham, escucharlo a Dios y decidirse a escribir una nueva historia. Mis hijos no van a vivir lo que yo viví. Mis hijos no van a pasar lo que yo pasé. Los voy a dejar mejor posicionados que lo que me dejaron a mí. Los voy a dejar mejor posicionados. Si construimos un mal legado, vamos a heredar las consecuencias de nuestras malas decisiones a las siguientes generaciones. Si yo construyo un mal legado, le voy a heredar a mis siguientes generaciones las consecuencias de mis malas decisiones. Escuche esto, por favor. Los hijos no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres. Voy a decirlo de nuevo. Los hijos no tienen por qué pagar los platos rotos de los padres. Por eso es que tenemos que levantarnos y dejar un buen legado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tal vez hayan jóvenes aquí que digan, espere pastor un momento, yo todavía ni novia tengo. Todavía no estoy ni siquiera pensando en casarme. Pero no tienes que esperar a estar casado para pensar en un legado. Tú ya puedes empezar a pensar en que yo no voy a repetir los errores de mis pasadas generaciones. Yo me voy a levantar y voy a dejar un legado de bendición. Y tú ya puedes empezar a bendecir a tus futuras generaciones, aun cuando ni siquiera hay alguien en tu panorama. Ya puedes empezar a levantarte y a prever, a soñar, a pensar cómo van a vivir tus hijos, qué clase de bendición tus hijos van a tener delante de ti. Quiero que te hagas estas preguntas. ¿Cuál es la marca que vas a dejar para la siguiente generación? ¿Cuál es tu marca que vas a dejar para la siguiente generación? ¿Cómo quisieras ser recordado? ¿Cómo quisiera que te recordaran? Cuando escriban el epitafio de tu historia, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir tus hijos? Tu prole sobre la tierra, tu semilla que queda sobre la tierra. ¿Qué van a decir? Por eso te animo, levántate y deja un legado para las siguientes generaciones. Levántate y deja un legado de fe y de esperanza a las siguientes generaciones. Voy a decirlo de nuevo. Levántate y deja un legado de fe y de esperanza a las siguientes generaciones. No los dejes en el valle del dolor, déjalo en el valle de la esperanza. No los dejes en el valle de la soledad, déjalo en el valle de una vida vivida en el centro de la voluntad de Dios, agradando el corazón de Dios. Es tu elección. Mamá, papá, tú puedes elegir. Simplemente repito los mismos errores o me levanto y reescribo una nueva historia. Ahora, voy a hablarte un par de puntos muy prácticos. Número 1, ¿cómo dejo un legado de bendición? ¿Cómo hago? Número 1, dile que sí al llamado de Dios y camina en obediencia. Dile que sí al llamado de Dios y camina en obediencia. Cuando tú haces eso, empiezas a preparar un camino delante de ti. Porque yo sé muy bien, dice Jeremías 29:11, los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Aunque papá, mamá, tú te hayas levantado, le hayas dicho a tus hijos que van a ser unos fracasados, o tal vez nunca le hayas dado ni un sueño, ni una esperanza, ni una visión, aunque tú no hayas previsto para tus hijos en el futuro, déjame decirte algo, que los planes de Dios para toda persona que nace del vientre de una madre son planes de bien y no de mal, planes de bendición, planes de esperanza. No sé cómo te ha tratado la vida a ti. No lo sé, pero déjame decirte que los planes de Dios son buenos para ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay un llamado y hay una promesa.
Y en tus generaciones alguien se tiene que levantar y decirle que sí a Dios. Voy a decirlo de nuevo. En todas las generaciones hay un llamado y hay una promesa. Para todas las generaciones. Alguien se tiene que levantar y decirle que sí a Dios y apropiarse de esa promesa. Número 2, si yo quiero dejar un legado sobre la tierra, tengo que sanar del dolor de las pasadas generaciones. Si yo no sano del dolor de las pasadas generaciones, lo que voy a hacer es que voy a herir, voy a lastimar a mi siguiente generación. Porque el que está herido, está lastimado, lo que hace es que sigue hiriendo y sigue lastimando. Una vez escuché a un joven, vino a hablar conmigo, y yo podía ver en la desesperación en que estaba. Ese joven viene a hablar y me dice, alguien abusó de mí. Y sin darme cuenta, de repente yo estaba queriendo hacerle lo mismo que me habían hecho a mí, a otras personas. Y lloraba desesperado, decía, yo no quiero hacer eso. ¿Me escuchó? Y a veces cuando tú estás en el momento, tú dices, yo no lo voy a hacer. Pero ¿sabe cuál es la tendencia? A repetir la historia de lo que viviste, a repetir la historia. Si no dejas que Dios te sane, si no confrontas eso y le permites a Dios que te sane, tienes la tendencia a repetir la historia. Viviste con un padre abusador, tu tendencia es ser abusador. Viviste con un padre ausente, tu tendencia es ser un padre ausente. Viviste con un padre o con una madre que traicionaba la fidelidad a su pacto matrimonial, un hombre mujeriego o una mujer que se daba libertades con otros hombres que no eran su esposo. Existe esa tendencia. Existe la tendencia de que si yo no me despierto a que necesito ser sano, voy a repetir la historia que tal vez la odié en algún momento. Esa historia que odié y que me dañó, tengo la tendencia de repetirla. Por eso tengo que levantarme. Tengo que enfrentar, les decía el domingo pasado, tienes que enfrentar tu gigante porque los gigantes que tú no enfrentes lo van a enfrentar tus hijos. Tienes que tomar la decisión, voy a comenzar una nueva historia. Voy a entregar este dolor a Dios, voy a perdonar y voy a sanar, le voy a buscar sanidad de parte de Dios. Tengo que sanar porque no puedo perpetuar el dolor en las siguientes generaciones. No puedo perpetuar el fracaso en las siguientes generaciones. Y para no hacerlo, tengo que perdonar, tengo que sanar. Necesitas hacerlo. Si no lo has hecho, necesitas hacerlo. Nunca me voy a olvidar. Yo ya tenía un par de años, tenía como 23, 24 años, ya tenía un par de años de pastor de la primera congregación. Cuando Dios me confronta a mí y me dice, tienes que perdonar a tu madre. Yo dije, yo ya la perdoné. Y Dios me dice, no, tú y yo sabemos que no. Dijiste que la perdonabas. Y Dios me enseñó algo que yo lo he visto repetidas veces en mi vida. Cuando tú hablas de algo que te hirió y te lastimó y no está sano, cuando hablas, lo hablas con resentimiento o lo hablas con dolor. Y se nota. Cuando tú estás sano, puedes contar la historia, pero no te duele. Hay paz, no hay resentimiento y no hay dolor. Y cada vez que yo hablaba de la historia de mi casa, de mi familia, siempre hablaba con resentimiento y siempre hablaba con dolor. Y Dios me dijo, tienes que perdonar. Tienes que tomar la decisión de perdonar. Y tuve que confrontar ese gigante. Tuve que hacerlo. Para sanar el dolor y el fracaso de mis pasadas generaciones, algo que tengo que hacer también es valorar las cosas buenas de las generaciones pasadas. Porque no todo fue malo.
Hay una frase que yo he acuñado y esa frase es que lo malo no te quita lo bueno y lo bueno no te quita lo malo. Porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de que le vemos algo mal a alguien y le hacemos la tacha. Y nunca más, imposibilitado de ver lo bueno que tienen. O al revés, le vemos algo bueno a alguien y ya lo ponemos sobre un pedestal y ya lo idolatramos y nos negamos a ver las cosas negativas que tiene. Lo cierto es que como seres humanos somos la suma de cosas buenas y cosas malas. Y los errores que hayan cometido nuestras pasadas generaciones no le quita lo bueno que han tenido. Yo puedo decirle que mi mamá me dio la herencia de no rendirme, de no entregarme, de siempre pararme, de ir al frente. Mi mamá me dio la herencia de que ella nunca se rajó. Siempre estuvo ahí al pie del cañón, con todos sus errores, con todas las cosas, pero siempre estuvo ahí. A pesar de sus errores, ella mostró que me amaba genuinamente y estuvo ahí, siempre dio la cara por mí en la vida. Y lo poco que yo logré fue porque mi mamá se paró en la línea, ella peleó la batalla por mí y nunca se rindió. Y cuando papá se fue de casa, ella no se fue, ella se quedó allí, con sus errores y con todos. Y tú tienes que reconocer eso. Es que no tengo mucho que decir de mi papá. Bueno, tienes que encontrar, porque seguro que hay cosas buenas. Aunque sea que era muy chambeador el desgraciado. Pero tienes que encontrarlo. La tercera cosa que tienes que hacer si quieres levantar un legado es pararte en tu identidad. Ser lo que Dios dice que eres. Pararte en tu identidad. Ser lo que Dios dice que tú eres. Usted tiene que identificarse no con su lazo sanguíneo, sino que tiene que identificarse con su herencia de fe. Tiene que identificarse con su nuevo ADN, el ADN de Cristo Jesús. Tienes que identificarte con esa herencia espiritual que Dios te ha dado. Y dejar de identificarte con el lazo sanguíneo o con la cultura de la que tú vienes. Ahora, aquí vamos a ver un par de cosas muy interesantes. Me gusta cómo se está poniendo esto. Mire, si usted va a una grande ciudad en el mundo, lo más probable es que en esas grandes ciudades hay dos culturas que usted las va a encontrar. Seguro que en esas grandes ciudades usted va a encontrar una comunidad judía y una comunidad de hispanos. ¿Sí? ¿Se anima a hacer un ejercicio conmigo? Si yo voy a una gran ciudad, vamos a suponer que yo voy a Los Ángeles, a Nueva York, voy a encontrar una comunidad judía y voy a encontrar una comunidad hispana. Ahora, ¿quién cree que tiene un negocio? ¿Quién cree que tiene una compañía? ¿Y quién cree que es el empleado de esa compañía? El que tiene el negocio es el judío. ¿Y quién cree que es el empleado de esa compañía? El hispano. Eso habla de identificación cultural. Ahora, ¿por qué? Mire, cuando usted piensa en los descendientes, según el lazo sanguíneo, los descendientes de Abraham, indudablemente usted tiene que pensar que hay una bendición sobre ellos. Porque el territorio de Israel es mucho más chico que el territorio de Texas. No tienen mucha cantidad de personas, son pocos millones de personas. Pero sin embargo es una de las potencias en el mundo, en todos los sentidos. Y donde quiera que usted vaya y encuentre una comunidad judía, usted los va a encontrar prósperos a ellos, como comunidad. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por la herencia que ellos traen. Por la bendición de lo que Abraham, Isaac y Jacob preveyeron en su futuro. Pero los hispanos cargamos con una identidad donde nosotros nos vemos como empleados y estamos atrapados. Por supuesto estoy generalizando y yo sé que puedo levantar polémica y alguien se puede enojar con esto, pero mayormente venimos enseñados con una mentalidad de pobreza. Es la herencia, escuche, de la conquista. Ellos son hijos de la bendición abrámica.
Estoy hablando en el plano estrictamente natural. Y nosotros somos hijos de la conquista. Yo no sé si algunos de los que están aquí, de los jóvenes sobre todo, saben el por qué es que se usa el mande. Yo una vez dije esto y me quisieron linchar. Por favor, si tiene tomates podridos, no me los tire. Si tiene piedra, menos. ¿Usted sabe de dónde viene el mande? ¿Sabe de dónde viene? De una mentalidad de servidumbre. Hoy yo sé que tal vez usted lo usa como un respeto. Si hoy le habla un mayor, a usted le enseñan, usted tiene que decir mande. ¿Pero sabe de dónde viene eso? De la conquista. Donde los conquistadores le decían, usted siempre tiene que estar dispuesto a obedecer. No cuestiona orden, usted solo obedece órdenes. Y le enseñaron a decir mande. Agachar la cabeza y decir mande. No preguntar, no razonar, no cuestionar. Yo sé que hoy es diferente para las nuevas generaciones. Y eso es el rasgo cultural. Estoy hablando rasgo cultural. Ahora, lo que usted y yo tenemos que saber es que nuestra primera identidad, escuche esto, nuestra primera identidad no tiene que ver con el lazo sanguíneo. Mi primera identidad es que ahora yo soy hijo de Dios, el ADN de Cristo está en mí y yo soy hijo de Abraham y la bendición abrahámica está sobre mi vida. Voy a decirlo de nuevo. Y si yo hablo culturalmente, yo no estoy bajo la cultura de los gringos, yo no estoy bajo la cultura europea. Y como argentino quiero pedir perdón por el furcio del presidente Fernández. El que no lo sabe, después se entera de qué estoy hablando. No tengo tiempo para explicarle. Pero lo cierto es que yo no estoy bajo la cultura, ni la cultura hispana, ni la cultura argentina. Y usted no está bajo la cultura mexicana. Si usted quiere posicionarse bajo la cultura, identificarse como un mexicano, como lo que usted quiera, allá usted. Pero lo cierto es que usted se tiene que identificar con su herencia espiritual. Usted es un hijo de Abraham y la bendición de Abraham está sobre tu vida. Usted se tiene que identificar con la cultura del cielo. Voy a decirlo de nuevo, se tiene que identificar con la cultura del cielo. Usted tiene que pararse en la verdad de que Dios lo ha puesto, no como cola, lo ha puesto como cabeza. Usted tiene que pararse en la verdad que Dios lo puso adelante y no atrás. Usted tiene que pararse en la verdad de que Dios lo posicionó para ganar y no para perder. Algunos no lo pueden creer. Mucha gente mira al judío y lo ve como el heredero de Abraham. Y lo ven como herederos de la bendición y del pueblo de Dios. Ahora mire lo que dice Gálatas 3:29, por favor. Mire lo que dice que quiénes son los verdaderos judíos y los verdaderos descendientes de Abraham y los herederos de la promesa. Ahí está. Si ustedes pertenecen a Cristo, ¿hay gente que pertenece a Cristo aquí? Ustedes son los descendientes de Abraham y herederos según las promesas. ¿Está aquí conmigo? Y es muy importante, si usted va a dejar un legado, que usted se pare en su identidad. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Usted es un hijo de Dios. Y sobre usted está la promesa de Abraham. Usted es el heredero de las promesas que Dios le dio a Abraham. En Romanos capítulo 2, verso 28 y verso 29. Pues no es un verdadero judío, solo por haber nacido de padre judío, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto ante los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en la obediencia de la letra de la ley, sino en un cambio que se hace en el corazón producido por el Espíritu Santo. Una persona con un corazón transformado que busca la aprobación de Dios y no de la gente. Me gusta esto. Si está aquí conmigo. Esa es una de mis grandes peleas. Porque conozco mucha gente que mira a un judío de nacionalidad, no un verdadero judío, un judío de nacionalidad, y da un paso atrás y dice, un hijo de Dios.
Si entregó su vida a Cristo es un hijo de Dios y no es un hijo del diablo. Hello. Hay una bendición sobre Israel como nación, pero tendrá que volverse a Dios cuando Cristo regrese. Pero quiero decirte algo, el verdadero judío y el heredero de Abraham y el heredero de todas las bendiciones espirituales son los que le han entregado su vida a Cristo Jesús. Usted tiene que levantarse e inspirarse en una promesa. Ese es el cuarto punto de cómo dejar un legado. Tiene que levantarse e inspirar una promesa. Salmo 71, verso 18. Léalo conmigo, por favor. Aun cuando yo sea anciano, decía el salmista, y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a las siguientes generaciones y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Wow, escuche esto. En una ocasión le dije a jóvenes, adolescentes, algunos de ellos, le dije, quiero que te levantes y escribas una carta a tus futuros hijos. Seas hombre o mujer, escríbele una carta. Jóvenes, adolescentes, usted diría, pastores, ¿qué está haciendo? Los estoy haciendo pensar generacionalmente. Y los estoy haciendo pensar cómo quieren posicionar a sus siguientes generaciones. Y algunos con lágrimas en los ojos escribieron unas cartas increíbles a sus futuras generaciones. Todavía ni estaban de novio. Ni planes de casarse. Usted tiene que apropiarse de una promesa. Note que dice, cuando ya sea viejo y peine canas, no me abandones, oh Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que anuncie tu poder a las generaciones venideras. Las generaciones venideras tienen que escuchar las promesas de Dios. Tus hijos tienen que oír las promesas de Dios sobre su vida. Voy a decirlo de nuevo. Tus hijos tienen que oír las promesas de Dios sobre sus vidas. No le hables de qué familia viene según la sangre. Puedes hacerlo, pero no enfatices eso. Enfatiza la herencia espiritual que hay sobre sus vidas. Y háblale de los planes que Dios tiene para ellos. Que se identifiquen con las promesas de Dios. Hasta que dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Punto número 5. Sé intencional en inspirar, en instruir y en bendecir a tus hijos. Tienes que ser intencional. Tienes que decir, tengo que vivir una vida que inspiren a mis hijos. Mis hijos me tienen que ver y se tienen que inspirar. Tengo que vivir una vida donde intencionalmente instruyo a mi niño. Pero no porque lo siento y le doy un sermón, sino porque lo tomo conmigo, que camine a mi lado y que me vea como yo vivo. Que me vea lo que yo hago. Algo que marque su vida. Tengo que bendecir a mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Yo tomo a mi hija Sara. Y sé que todavía no está en su mente entendiendo todo. Tiene solo 4 meses. Pero la tomo, la levanto, la sonrío y le digo, Sara, yo soy tu papá y estoy aquí abriendo camino para ti. Y lo siguiente que hago, le vuelvo a sonreír y le digo, tú eres una mujer de Dios. Tú tienes un destino muy grande en Dios. Tú irás mucho más lejos de donde yo fui. Porque tú tienes una plataforma que tu padre y tu madre te están dejando. Y te vas a parar sobre esa plataforma y vas a conquistar lo que nunca jamás nosotros pudimos conquistar. Porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mírelo a sus hijos, a sus hijas a los ojos y dígale, tú tienes una herencia de bendición. No estás condenado a cometer los mismos errores que yo cometí o mis antepasados cometieron. Empezamos a escribir una nueva historia a partir de que Cristo llegó a nuestra vida. Ahora tú puedes ir tan lejos, no tienes techo, conforme tu fe en Cristo Jesús te lleve. Háblele a sus hijos de quiénes son en Dios. No en lo que la sociedad le dice que son. No en su herencia lineal de sangre.
sino en la herencia espiritual. Pero para eso, como te dije, todo comienza con que alguien como Abraham se levante y le diga que sí a Dios. Alguien se levante y le diga que sí a Dios. ¿Cuántos dicen amén?